Bueno, hoy, buenísimo. Vamos a ver un repaso para el recuperatorio del tercer parcial. El miércoles tuvimos un repaso, vimos bastante series. Eh, Ahora lo que voy a hacer es, vamos a hacer unos ejercicios de polinomio de Taylor, ya que estoy buscando varios ejercicios de que sean similares a los que, a los que fueron al parcial o a los que podrían ir, que sean ejercicios algunos cortos, pero que una vez que son efectivos, ¿sí? Primero vamos a ir con este del polinomio de Taylor, ¿sí? Un polinomio de Taylor de orden 4 alrededor de 2. Cuando ustedes les dice alrededor de 2, quiere decir que x igual a 2 o a igual a 2, ¿sí? Tenemos que determinar, vamos a hacer el 5. Y para eso te tienen que recordar la fórmula del polinomio de Taylor, ¿sí? Que es la función a la n, a la n de derivadas del valor, alrededor del valor que queremos, en este caso va a ser 2, de x menos a, que sería en este caso 2. Y n es el número a donde vamos a comenzar con las derivadas, ¿sí? Fíjense que acá lo tienen desarrollado el polinomio. Sería de esta forma, ¿sí? En el primero comenzamos en 0, la derivada en 0, ¿sí? Por eso está ahí, sale solito ahí, tiene otra variable. Después van a ver este f', x menos a, y acá sobre el número que sería acá 1 factorial. Derivada segunda sería 2 factorial, fíjense la derivada segunda, x menos a y acá 2. Vamos a ir viendo, esta es la fórmula, ¿sí? Van a ver que se va a ir cumpliendo a lo largo de toda la llamada serie de Taylor, se va cumpliendo esto. En la serie de McLaurin, lo que tiene de particularidad es que es en torno a 0, a igual a 0. ¿Ese qué quiere decir? Si a igual a 0. Este término se elimina y va a ser solo de x. ¿Sí? Bueno, vayamos a ver entonces. Lo primero, para nuestra serie, ¿cómo sería entonces? En general, sería f de quién, alrededor de quién, de 2, ¿sí? Más f' de 2. Fíjense aquí hasta donde n les dice, en orden 4, eso quiere decir que ese va a ser nuestro n. O sea que vamos a tener que tener acá hasta 4, n4. Vamos, f de a de x menos a más derivada segunda de a sobre 2 factorial por x menos a al cuadrado más la derivada tercera, ¿sí? De a sobre 3 factorial por x menos, pero acá x menos a, en este caso, ¿quién es a? Acá me estoy olvidando de ponerle x menos 2, ¿sí? Porque nuestro a vale 2. Fíjense ahí. X menos 2. F de 2. Todo en torno en 2. ¿Sí? Este sería 2. X menos 2. Más, y acá fíjense, y acá viene ya nuestro n igual a 4, ¿sí? Acá tendría que ir al cubo. Más la f cuarta, n igual a 4, fíjense, acá, la enésima i. Fíjense bien que hace referencia a una i. Bueno, ese hace referencia a nuestro n, hasta dónde vamos hasta orden 4. ¿De quién? De 2, ¿sí? Sobre 4 factorial por x menos 2 a la cuarta. Esa sería la expresión del polinomio, ¿sí? ¿Qué nos está faltando descubrir o encontrar? Lo que nos está faltando encontrar son los valores de la derivada en 2, ¿sí? Eso es lo que le está faltando a ustedes. O sea que si en el parcial le tocan los verdaderos falsos, les piden que elijan la opción correcta de un polinomio, ustedes lo que tienen que hacer
es directamente, van a ver que esto siempre se cumple, esta formulita, así se cumple. Entonces, si ya tienen el valor, ya saben que va a tener acá la forma que va a tener. Lo que tienen que encontrar entonces son las derivadas, ¿sí? La derivada hasta el punto que les digan y hasta qué valor, ¿sí? De qué valor sería en este caso 2. Por eso dice alrededor. Vamos a ver, la función que tenemos nosotros, f de x, es 1 sobre x menos 1. No, x más 1. X más 1. ¿Sí? Para este caso, entonces, f de 2, ¿cuánto vale f de 2? 2 más 1 va a ser un tercio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? F de 2 es un tercio. Vamos a la derivada. La primera derivada. F' de x. ¿Cómo sería la primera derivada de esta? Fíjense, ¿cómo lo harían? Esto es lo mismo que yo diga x más 1 a la menos 1. ¿Sí? Esto es lo mismo que yo diga x más 1, ¿se acuerdan la derivada? Que es a la menos 1. Menos 1, si hago la derivada, ¿cuánto les queda? Entonces, les queda a la menos 2. Y acá bajaba un menos. ¿Sí? F segunda de x. ¿Qué hago ahora? Menos 2 baja, menos con menos se hace más. ¿Sí? De x más 1, menos 2 menos 1, menos 3. Fíjense acá, acuérdense, ¿no? Si tuvieran tenido un 2x, acá tenemos que venir por 2 también. Pero acá hacemos la derivada de lo que está dentro, la derivada de lo que está dentro es 1. Por eso sería por 1 y no se lo coloca. La derivada tercera. La derivada tercera de x. 3 por 2, baja el 3, 3 por 2, 6, x más 1, menos 4. Y la f cuarta, ¿sí? Y hasta ahí tenemos que ir, hasta f cuarta, ¿ven? ¿Qué va a ser? 6 por 4, 24. De x más 1 a la menos 5, ¿sí? Y ahora lo único que nos resta hacer es evaluarlo en el valor que nos dicen, ¿sí? Es decir, en 2, para 2. Y al hacer 2, fíjense, 2 más 1, 3, y 3 a la menos 2, lo tengo acá, les da menos 1/9. ¿Sí? Esto les da 2 sobre 27. Meten a la calculadora y van cambiando los valores. Menos 2, menos 2 sobre 27. Y la última les da 8 sobre 81. ¿Sí? ¿Y qué hacemos con estos valores? Lo vamos a ir reemplazando acá. Fíjense, para 2 esta, para f de ahí, ¿ven? Vamos reemplazando. ¿Cuál es la derivada segunda en 2? Ese valor. Y vamos reemplazando así sucesivamente. ¿Sí? Fíjense acá, ahí, y acá, el del cuarto. Y ya no vamos a tener derivada, sino que ya no vamos a tener la derivada, sino que vamos a tener un número. ¿Sí? Y en la cálculo ustedes ponen 2 factorial y pueden dejarlo todavía aún más expresado. Esa es la forma de operar con el polinomio de Taylor. ¿Sí? En realidad lo que tienen que hacer es aplicar la fórmula y sacar las derivadas. Fíjense, si tienen dudas en eso,
¿Hay dudas en eso? No he escrito nada en exacto todavía. Ok. Fíjense, este es de un parcial, ¿sí? Lo mismo tienen, fíjense que ahora raíz de 2, ¿sí? Tienen raíz cuadrada de x menos 2, ¿sí? Entonces, en serie de potencias de x menos 3. ¿Qué quiere decir x menos 3 en serie de potencias? En serie de potencias quiere decir que nuestro a va a ser igual a 3, ¿sí? Con un x alrededor de 3. Entonces, nosotros tenemos que aplicar lo mismo. Aplicar, fíjense, la derivada primera, ¿sí? ¿De quién? De 3 más la formulita. ¿Ves? La primera hacemos f de a. Ahí ya me comí algo acá. Fíjense. Bien. Por ir más rápido. Ahí está. Más la derivada de 3, ¿sí? ¿Más quién? Por x menos 3 a la primera, ¿sí? Más la derivada segunda en 3, lo mismo. Acá me estoy olvidando el 1 factorial. Fíjense que el primero es 1 factorial. Y acá aparece 2 factorial. ¿Sí? Acá no me voy a decirles eso. Acá abajo sería 1 factorial. ¿Sí? Pero nunca se lo coloca porque 1 factorial es 1. Y comenzamos con el 2 factorial. Hacemos x menos 3, ¿sí? Al cuadrado. Y así hasta llegar a la derivada tercera, ¿sí? Porque le dice con n igual a 3, alrededor de a3. Y lo único que tienen que hacer, van a ver, que es empezar a reemplazar, ¿sí? Yo les hago las derivadas de para que más o menos les quede clarito. Fíjense, tenemos f' en 3, ¿sí? La raíz de la derivada de raíz de x menos 2, nosotros lo podemos escribir como un medio, ¿sí? Un medio por x menos 2 a la que a la menos un medio. Cuando lo analizamos en alrededor del punto que es 3 menos 2 a la menos un medio, ¿sí? Esto les va a dar solamente un medio. La derivada segunda, fíjense, un medio por un medio, les va a dar un cuarto, va el signo, ¿sí? X menos 2, x menos 2, menos un medio, ¿cuánto les da menos un medio, menos un medio? Menos un cuarto, ¿sí? Y así ustedes lo van haciendo, ¿ok? Lo vamos haciendo así y va a quedar, ¿ok? 3 medios y acá la derivada tercera en 3. Fíjense, 3 medios menos un cuarto por 3 menos 3 medios, ¿sí? De x menos 2 menos 3 medios, menos 1, menos 5 medios. ¿Sí? Entonces ahí ya les va quedando, lo único que tienen que hacer es reemplazar el valor 3 y ya van a encontrar el numerito y encontrar la expresión. Supuestamente les daba esto, ¿sí? No, pero háganlo solito. ¿Qué más? Hasta ahí está el polinomio de Taylor.
Si ustedes le hubieran dado el polinomio de Maclaurin, lo hubieran hecho todo alrededor de cero, todo alrededor de cero, cosa que es mucho más fácil si les dan eso, porque acá sería menos cero, todo es x a la 1/2 y así. ¿Está? Sí, hice. No escribieron ninguna pregunta. Bueno, después lo que hay que tener clarito es este tema de que no tomaron, o que tomaron y por ahí capaz no todos se dieron cuenta. Recordar las fórmulas, debemos recordar primero el área de la superficie de revolución, ¿sí? La longitud de un arco, ¿sí? Longitud de un arco AB, ¿sí? Que fíjense que si bien es esta la que es raíz de 1 más f' de x, ahí les quería mostrar un ejercicio donde lo tienen implícito, digamos, y les voy a mostrar otra forma porque está la raíz, entonces cuando ustedes tienen raíz, acuérdense que si no pueden aplicar la propiedad, hacerla con el trigonométrico y todo, pero yo estoy segura que no va a ser así, va a ser algo un poquito más sencillo. Este es lo más complicado, ¿sí? Y después la del volumen, que de un sólido que sí la tomaron, ¿sí? Sí lo tomaron al parcial. Lo tomaron y lo que había que tener en cuenta era el cuadrado y el pi. Bueno, fíjense, no sé si se ve clarito, volumen del sólido de revolución, ¿sí? La ecuación, ¿sí? Que se obtiene alrededor del eje Y y la región limitada por las curvas Y igual a menos 1 más raíz de X igual a X sobre 2 menos 1, ¿sí? Ahí está. Entonces, fíjese que le está diciendo alrededor de el eje Y. Nosotros siempre lo hacemos alrededor del eje X. ¿Qué quiere decir eso? Que acá, lo que vamos a tener acá, cuando teníamos las integrales, vamos a tener en función de X cuando hacemos alrededor de X. Ahora, si nos piden alrededor de Y, ¿qué es lo que voy a tener que tener? Acá, diferencial de Y. Entonces acá no tengo que tener X ahí adentro. Y entonces, ¿qué eso quiere decir? Que si yo tenía la ecuación y igual a menos 1 más raíz de X, ¿sí? Y tenía la otra y igual a X sobre 2 menos 1, lo que yo tengo que hacer primero, como es alrededor de Y, despejar el X. Porque ahora uno lo voy a llamar uno X1 y el otro es mi otra X2. ¿Sí? Despejo el X. Esto pasa allá sumando Y más 1, ¿sí? Y más 1, y esto pasa a la raíz como cuadrado. Ahora ¿qué les queda? Y de nuevo, más 1, y todo esto multiplicado por 2. ¿Sí? Estamos ahí. Bueno, ya una vez que nosotros ya tenemos la raíz, aplicamos como si fuera normal. El volumen va a estar dado, ¿sí? De este sólido va a estar dado por la fórmula pi, desde un lado A hasta un lado B, de la función al cuadrado, ¿sí? En este caso, le dice la intersección de estas dos curvas, ¿sí? ¿Y esta qué curva es? Esta es una parábola, pero no va a ser una parábola en el alrededor del eje X, del eje Y, sino va a ser una parábola alrededor de X, ¿sí? Y esta va a ser otra recta, ¿sí? En el sentido opuesto.
Si me dejan un minuto, les hago el gráfico. ¿Sí? Lo importante, primero, acá ya pueden ir descartando que esta no es la opción en la B, ¿sí? Porque ya tienen acá X. Otra cosa que tienen que hacer es buscar los valores donde se intersecten estas dos, los valores de X donde se intersecten, ¿sí? Es lo segundo que uno tiene que hacer. A ver si se me abre aquí. Les muestro el GeoGebra. Lo importante es que de este es que sepan a lo que el sentido de invertir los ejes. Vamos a sacar los puntos de intersección, ¿sí? Los puntos donde se intersectan estos dos. Y para ello lo vamos a igualar, ¿sí? Y más 1 al cuadrado igual a 2i más 1, ¿sí? Fíjense, bueno, deberíamos hacer el cuadrado y empezar a despejar y operar. Ahora, si ya alguno sacó los puntos, me va diciendo, yo voy a abrir el GeoGebra para que lo vean el gráfico, ¿sí? A ver, aquí voy a compartir la pantalla. Ok. ¿La ven ahí? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿cuál era la otra? La otra X era igual a 2i más 2, creo, ¿no? No. 2i más 1. 2 por i más 2. ¿Sí? Fíjense. ¿Ven cómo se intersectan? Ahora, nosotros lo que tenemos que calcular, o sea, usted la tiene que ver como esta forma echadita que está la figura, ¿sí? Fíjense desde qué punto hasta qué punto va a ir. Nosotros siempre antes nos fijábamos, ¿se acuerdan? En X, desde dónde hasta dónde. Ahora yo no me voy a fijar en X, sino que me voy a fijar en Y. ¿En Y desde dónde? Desde menos 1 a 1, ¿sí? Desde menos 1 a 1. Y yo tengo que sacar este intervalito, ¿sí? Y yo, ¿cómo tenía que hacer siempre? ¿La de quién? La de arriba, si es en torno ahí, hacer la de acá arriba, menos la que esté acá abajo, ¿sí? Ay, perdón. Entonces, ven aquí, entonces, ¿cómo va? Esta es una. Ecuación 1, ya saben que es esta, ¿sí? La parábola. Y ecuación 2 es la recta. Entonces, ustedes tienen que ir, ¿de dónde van a ir? Desde menos 1 a 1. ¿De quién? Si miramos en el eje de Y, va a ir la de arriba menos la de abajo. ¿Quién es la de arriba? Ecuación 2. Y la de abajo, la raíz. Perdón, la cuadrática, ¿sí? Ahora volvamos a lo nuestro. Y acuérdense los puntos, ¿no? Fíjense, menos 1, 4. Menos 1, 1. ¿Ok? Acá, tiene que ir acá. Ay, se me borró todo. Volvamos ahí. Entonces ya sabemos de dónde va, desde menos 1 a 1. Yo la verdad no estoy
yo distingo como que este dice menos 1, fíjense, este dice menos 1 a 1, este decía de 0 a 4. ¿Y qué les decía? Yo les dije, ¿vieron el gráfico? ¿Quién es la de arriba menos la de abajo? ¿Sí? Entonces yo tengo que hacer, recuérdense, el volumen es la integral de la función al cuadrado, ¿sí? De la función que tengamos al cuadrado. Así es como yo saco los puntos. De acá, de esta igualación, ustedes van a sacar que los valores donde va a ir de i igual a menos 1 a i igual a 1, ¿sí? Ahora, veamos. Ya sabemos de dónde va nuestra función. Va de menos 1 a 1, ¿sí? Pero tenemos que hacer una resta, porque no me sirve de nada partir en 2 ni nada, sino que tengo que hacer la de arriba menos la de abajo. ¿Quién era la de arriba? ¿Se acuerdan? La de arriba era, a ver, ¿dónde estaba? Acabo de hacer esto, más o menos era así, ¿se acuerdan? Lo vimos recién y hacía así. ¿Quién es la que está arriba? ¿Quién era? La recta, ¿sí? La recta es la que está ahí arriba. Entonces, yo voy a tener acá que sea acá, de aquí es 2i más 1, ¿sí? Todo esto al cuadrado, menos la otra función, menos la otra función al, ¿al qué? Al cuadrado, ¿sí? Permítanme 2 segundos que lo saco al baño. A ver. ¿Estamos ahí? ¿Están? ¿Sí? Sí, Leo. Bueno, buenísimo. Entonces, fíjense, la de arriba menos la de abajo, ¿sí? Y fíjense que acá, esta es la que me cumple, ¿sí? Les quedaría así de expresión. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, hasta ahora no escribieron nada. ¿No? Buenísimo. Ayúdense en el parcial con ese álgebra para dibujar rápido y hacer. No pierdan tiempo. Bueno, este lo busqué porque era longitud de arco de curva y para aplicar esta fórmula. Pero fíjense qué tiene en particular. La longitud del arco de curva le dice que va desde el extremo A a B de la raíz de 1 más f' de x, ya que es la derivada de mi función. La derivada de función la tengo que elevar al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, hagamos el C. Ahora como que están ya como que asumieron todos los conocimientos y se van a dar cuenta. ¿Qué teníamos acá? ¿Se acuerdan? ¿Cómo calculábamos? Cuando nosotros teníamos una función en los límites de integración, ¿sí? Esto era, de acá podíamos sacar qué cosa, la derivada de esa función, ¿se acuerdan? F' grande supone C de t, ¿se entiende? Y podíamos sacar la derivada de la función. Entonces ahí ya aplicamos dos cosas. Aplicamos la fórmula para sacar la longitud de arco de curva, ¿sí? Y, este, y aplicamos esta propiedad, no recuerdo el nombre, ¿sí? Entonces,
Nuestra f de x está dada por esa integral. O sea que si nosotros la resolvemos, no vamos a resolver, sino que vamos a darle la propiedad de la raíz de t a la quinta menos 1. ¿Sí? Diferencial de t. Y este f grande de x, que va a ser la derivada, ¿cómo va a estar compuesto? ¿Se acordaron cómo se hacía esto? Esta x va reemplazado en donde hay t y lo multiplico por su derivada, por la derivada de esta función. La derivada de x es 1. Entonces, esto nos queda raíz de x quinta menos 1. ¿Sí? Raíz de x quinta menos 1. Esta ya tenemos f' de x. Ahora, para sacar la longitud del arco de curva, ¿sí? Entonces, ¿yo qué aplico? La integral, a ver, fíjense, la integral desde a hasta b. 1 más todo el f', ¿sí? Al cuadrado. Los intervalos de integración ya tenemos, fíjense, desde a hasta b, que sería desde 1 hasta 3, ¿sí? De la raíz, o sea, de la raíz de quién? De 1 más la raíz quinta de x menos 1, pero todo esto tiene que estar al cuadrado, ¿sí? Todo eso tiene que estar al cuadrado. Bueno, ¿qué se puede hacer con el cuadrado? Se simplifica todo esto y la diferencial de x. Se simplifica el cuadrado. Esto le queda una raíz cúbica de la raíz de 1 más x quinta menos 1, diferencial de x, ¿sí? Y 1 más 1 menos 1 también se pueden anular. Entonces fíjense que ya dejé de tener algo tan complicado. Esto, ¿cómo más lo pueden expresar? ¿Cómo más lo pueden expresar? Esto, para que se den cuenta, la x quinta es lo mismo que la raíz, es lo mismo que yo diga a la que, a la 1 media, ¿sí? Y potencia de potencia es lo mismo que yo diga que esto es a las 5 medios diferencial de x, ¿sí? Potencia de potencia, los exponentes se multiplican. Entonces ya esto lo puedo resolver fácilmente, sí, esto se integra fácilmente, ¿o no? Esto nos queda 5 medios de x, y 5 medios más 1, ¿sí? A ver, eso nos da 7 medios. 7 medios, acá metí la pata. Sobre, país sobre 7 medios. Desde 1 hasta 3. Y este 7 medios se transforma así. 2 séptimos. ¿Sí? De x a las 7 medios de 1 a 3. Ahí está. 2 séptimos de 3 a las 7 medios menos 2 séptimos por 1 a las 7 medios. Y así calculan el área. ¿Hay dudas hasta ahí? Fíjense cómo podían mezclar varias cositas.
O sea, yo lo busqué para recordar esta propiedad, ¿sí? Para recordar esta propiedad y para recordar lo que es longitud de arco de curva. Vamos bien, Eli. Buenísimo. A ver, esto me da así 13,07. ¿Sí? Ese es uno. Fíjense. No se hizo tan largo. Fíjense que pueden darle el parcial así, cosa de que se la simplifique. Otro caso similar, a ver, les hago acá de longitud de arco de curva, que tenía otro ejemplo, por ahí para darles. ¿Dónde está? Fíjense que si ustedes tienen, si les damos, ¿no? Que y sea 6x más 1. Ustedes me van a sacar y prima, va a ser ¿qué? 6. Entonces, si tienen que aplicar la longitud de arco de curva, fíjense que le queda ¿cuánto? 1, la raíz, o sea, los límites de integración de 1, más ¿qué? Más 6 al cuadrado. Y al fin y al cabo les está quedando un número, ¿se entiende? Y se les resuelve fácilmente. Entonces, eso es lo que está bueno de la longitud del arco de curva. Sí, este es un ejemplo. Fíjense que esto supuestamente les da raíz de 37. Y este es un valor. Y cuando integra les da 37x con los límites, bueno, dependiendo de lo que les den. ¿Sí? Entonces se hace bastante sencillo. Y les dan así. Bueno, hasta ahí no hay dudas, ¿no? Ya que estamos con áreas, ¿sí? Fíjense, y igual a 1, y igual a x menos 3, y igual a 3 raíz de 3 menos x. Les voy a mostrar cómo sería el área esa. Fíjense acá, fíjense en el GeoGebra, ¿sí? Fíjense, bueno, esta de verde es la raíz. Y igual a 1 es una recta. Y igual a x menos 3 es otra recta, ¿sí? Lo que tengo ahora de especial es que yo necesito, fíjense, yo no puedo calcular el área así directamente como hace rato, la de arriba menos la de abajo. No puedo, porque acá abajo yo tengo dos funciones, una mezcla. Entonces, en estos casos, yo necesito partir, ¿sí? Partir a la función x igual a 3. Fíjense, necesito partir así la función a la mitad, en dos sectores, en este que sea mi área 1 y en este que sea mi área 2. Y ahí fíjense que ya puedo decir esta de acá menos esta de acá. La de arriba, el área de arriba menos la de abajo. El área de arriba menos el área de abajo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? La de arriba menos la de abajo. Entonces, para hacer el cálculo, ¿sí? Ustedes quieren sacar el punto donde se intersectan, van a tener que hacer primero para sacar los puntos por un lado que sea y que se le van a poner I1 es igual a 1, I2 igual a x menos 3 y en 3 la raíz de 3 menos x. ¿Sí?
I1 igualo a I2 para sacar un punto, ¿sí? De acá saco un punto. Y después, por otro lado, tengo que igualar I3, ¿sí? I3 con I1. Y ahí saco otro punto. Y el otro punto, donde seguramente se intersectan las dos, van a ser I2 igual a I3. ¿Sí? De acá seguramente de I2 igual a I3 les va a dar el valor en 3. A ver, no, les va a dar en X igual a 0. ¿Sí? Perdón, así les va a dar en Y igual a ver, ahí estoy con el gráfico. Fíjense, en Y no lo están viendo, pero ahí les digo. En X se van a intersectar. En X igual a 2, en X igual a 4, ¿sí? En X igual a 2 y en X, esta vez. Y 1 y 3 se intersectan en X igual a 2. Y 1 e Y2 se intersectan en X igual a 4. Recuerdan el gráfico, ¿no? Y estas Y se van a intersectar en X igual a 3. Estos se intersectan en X igual a 3. ¿Sí? O sea que mi límite de integraciones, ¿de dónde van a ir? Recordando el gráfico. Déjenme 2 minutos. Aquí se los pego al gráfico. Fíjense, acá lo tenemos en el gráfico. Ahí se los habrán. ¿Sí? Ahí lo tienen. Entonces, nosotros vamos a tener, por un lado, esta área que le vamos a llamar área 1. Y con otro color le vamos a llamar el área 2. Fíjense lo que yo les decía. La raíz, fíjense cómo se intersectan en 2. ¿Sí? Mi I3 con la I1 se intersectan en X igual a 2. En este punto y en este punto. Y después las dos I2 e I3 se intersectan en X igual a 3. ¿Sí? Entonces, hagamos el cálculo, el planteo vamos de las áreas. ¿Sí? El área 1. Como es, fíjense, área, yo no tengo que decir ninguna otra fórmula especial de las que vimos hace rato, sino hacer siempre la de arriba menos la de abajo. El límite de integración, ¿de dónde va a ir a 1? De 2 a 3. De 2 a 3. ¿De quién? La de arriba menos la de abajo. ¿Quién es la de arriba? ¿Cómo lo llamamos? Y 1, ¿no? Sería 1. Menos la de abajo, ¿quién es? La de abajo, raíz de 3 menos X. Área 2. La de arriba menos la de abajo. ¿Quién es la de arriba? 1. ¿Sí? Menos, o sea, acá la integral. Fíjense, desde 3 a 4 va el área 2. ¿De quién? La de arriba, 1. ¿Sí? Menos la de abajo. ¿Quién es la de abajo? X menos 3. X menos 3. ¿Sí? Y ahí yo ya calculo el área total
va a ser que la suma del área 1 más el área 2. ¿Sí? Hasta ahí entienden y esto ya lo saben resolver. A todo esto lo saben resolver. Así que no tendrían problema. Pero ¿se entiende? El problema yo creo que siempre es el planteo. A ver de dónde comienzo, porque después estos lo sacan rápido. ¿Bien? Sí. ¿Se entiende, chicos? Ah, perfecto, mira Jessica. Bien. Ahí respondió así, exacto, así sería. Sí, Franco también. Buenísimo. Vamos, trato de ver como que todo lo que sea área, sol y volumen, ¿viste? Para que Ujú, no les quede nada en el tintero. exacto. No se asusten cuando miran arco, longitud de arco, de un arco, porque yo sé que los asusta ver que está la raíz arriba. Siempre tenemos que esperar a que por ahí se nos anule, o siempre los profes le van a dar para que se anule la raíz, digamos. Claro. Para que se Porque, simplifique. porque si no, se hace medio largo. Veamos, fíjense paramétrica, ¿sí? ¿Qué teníamos que hacer acá con las curvas paramétricas? ¿Alguien se acuerda o no se acuerda? En las áreas de las paramétricas, en el área de las paramétricas, nosotros que teníamos, ¿cómo calculamos el área? El área iba a estar dada por qué? Por mi T1 a mi T2, ¿sí? ¿De qué? De la I, de la función I, por la función X' de T. Todo por diferencial de T. ¿Sí? Entonces, el área, en este caso, ¿cuánto vale nuestro T? ¿Desde dónde hasta dónde va nuestro T? Nuestros T van desde 1 a raíz de T, de 3. O sea que 1 hasta la raíz de 3 de I. ¿Cuánto vale I? T 7 cuadrados más 4T. Todo esto por... ¿Cuál es la derivada del logaritmo? Ya, ¿cuál es la derivada del logaritmo? A ver, pero ya que se acuerda. 1 sobre Sobre X. X. Paso a paso que se digan, ¿no? A ver, ¿dónde estábamos? 1 sobre X. Esto por 1 sobre T en este caso, porque estamos en T. Por diferencial de T. ¿Sí? Bueno, ya está el área. Lo que hacemos es más sencillo. Vamos a ir planteando todas las funciones, ¿sí? Fíjense que si distribuyo el T, esto les queda 7T más 4. ¿Sí? 7T más 4. Se me provoca el mouse. Cuando hago distributiva, fíjense, este se va a cancelar con este. 7T más 4 diferencial de T, quedándoles la integral cuadrado, ¿sí? Cuando integro de acá abajo hasta el 2 más 4T.
4t y de 1 a la raíz de 3, ¿sí? La cosa es que ustedes lo planteen y ya de acá ya es cálculo, nada más. No tienen, no, tienen que calcular nada más. A ver, ya les digo cuánto les da. En 2 minutos, eso les daba 9, algo por las vías para controlar. 9,9 creo. ¿Se entendió este ejercicio? No nos olvidemos de estos ejercicios que son cortitos y súper efectivos para un parcial. Después, les quería plantear un ejercicio aplicando lo que es integral de Cauchy, como se llama. Y ¿se acuerdan que para aplicar el criterio de Cauchy tenemos que cumplir que si f es una función continua, positiva y decreciente de 1 a infinito, para todo n perteneciente a los naturales, tal que mi, en este caso mi a sub n, mi serie, mi sucesión, tiene que ser igual a f de n, una función. Es decir, que la serie, suma a sub n, y la integral propia, ¿sí?, de primera especie, ¿qué va a pasar? Tienen el mismo comportamiento. Supónganse, yo tengo, a ver si se refiere, la sumatoria, ¿sí?, de 1 a infinito. ¿De qué? De 7 a la menos n, ¿sí? 7 a la menos n va a ser una función, va a ser una función continua, positiva y decreciente. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué me dicen? ¿Alguien se acuerda? Sin vergüenza, chicos. Si no, vamos al gráfico. Les muestro el grafiquito. Ahí se los pego. ¿Dónde está? Aquí está. Fíjense, miren cómo. A ver. ¿Lo ven? ¿Es una función positiva? Sí. En el eje positivo está. De las y. Decreciente, decrece. ¿Y de dónde me piden? De 1 a infinito. ¿Sí? O sea que de acá vamos a poner de 1 a infinito. Vamos a bajar, fíjense, de acá estaríamos a marcar. De 1 a infinito. Entonces, ven que cumple. Entonces, nosotros podemos aplicar ahora, podemos aplicar para saber su comportamiento, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense que esta no es ninguna de las series conocidas, porque tiene el signo negativo ahí. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es aplicar el criterio de Cauchy. ¿Sí? Y hacemos que esta sumatoria de 1 a infinito de 7, supongamos que es a la menos x, ¿sí?, de la función, es igual al límite de b tendiendo a infinito. ¿Se acuerdan del cálculo de integrales impropios? ¿Sí? De 1 a b, ¿sí?, ya reemplazamos ese infinito, ese infinito ya no va de 1
a b de 7 a la menos x, ¿sí? Por diferencial de x, ¿sí? Vamos a hacer ese planteo. Entonces, al conocer si este límite converge o diverge, vamos a saber el comportamiento de la serie. Al conocer el límite, vamos a saber el comportamiento de la serie. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Veamos, fíjense. Acá el límite de b tendiendo a infinito, ¿sí? De la integral. ¿Cómo se resolvía esa integral? ¿Cómo se resolvía? Como si el número a la x seguía siendo acá menos, esta integral se resolvía menos 7 a la menos x sobre logaritmo de 7. ¿Sí? ¿Desde dónde hasta dónde? Vamos a ir desde 1 hasta b. Esto ya apliqué la integral y tengo así. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Reemplazo los valores. Voy a tener un límite de b tendiendo a infinito, ¿sí? De menos 7 a la menos b sobre logaritmo de 7. Cuesta más escribirlo acá. Hasta logaritmo de 7 más este menos que estaba acá, con el menos que vamos a decir de la resta, el menos con menos se hace más. ¿Sí? 7 a la 1 a la menos 1 sobre logaritmo de 7. ¿Sí? Entonces, este valor, cuando tengo que calcular el límite, fíjense, este valor, ¿qué les da? Este valor se les hace 0, porque cuando b tiende a infinito, este término se va a hacer 0. ¿Y qué me va a quedar? 1, porque este está en menos, lo pongo acá abajo, 1 sobre 7 logaritmo de 7. ¿Sí? 1 sobre 7 logaritmo de 7. Ahora, me pueden decir, con ese valor que yo tengo, ¿sí? Con ese valor que tenemos, ¿ustedes cómo creen que será? ¿Divergente? ¿Cómo creen? Convergente. ¿Convergente? ¿Divergente? ¿Qué dicen? Calladito. Son calladitos todos, no se preocupen. Bueno, este valor que está acá, esto les da, esto les da menor que 1, ¿sí? Les da menor que 1. ¿Qué quiere decir que les dé menor que 1? ¿Qué quería decir esto les da menor que 1? Si les da menor que 1, vamos a recorrer a esto. La serie, ¿qué pasaba? Cuando yo calculaba ese límite de n tendiendo a infinito. La serie converge. Si bien está en el criterio de la razón, aplicamos lo mismo. Esta serie, por lo tanto, yo voy a decir que converge a un valor, ¿sí? Porque tiene un valor. Entonces, la serie, esta es convergente, ¿sí? Y esta es la forma en que se resuelve cuando tienen ustedes integrales impropias. Esta es la forma en que se resuelve. Ponerle un valor b y resolver la integral y ver si se elimina esta indeterminación. ¿Sí? Si se elimina ese p a la menos infinito. ¿Se entiende? Acá mezclamos dos cosas. Aplicación de integral de la propiedad de integral de Cauchy con resolución de integrales impropias. ¿Se entienden? Chile.
vamos llegando. Después tenemos acá el criterio del cociente o de la razón, ¿sí? Esto no se tienen que olvidar en este criterio porque puede ser que le tomen o no. Y acuérdense, por favor, de repasar serie T, serie geométrica, ¿sí? Si alguno no lo entiende, este es el momento de hablar. De la serie armónica generalizada. Vamos a ver. Fíjense, ¿qué le dice? Si tenemos una serie, ¿sí? De términos positivos, vamos a aplicar y que si el límite de una sobre n más 1 sobre a sub n da igual a c, yo tengo tres opciones. Si c es menor que 1, la serie converge. Si c es mayor que 1, la serie diverge. Si c es igual a 1, este criterio no decide. ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a decir que tenemos de 1 a infinito la sumatoria, ¿sí? En la serie. De n a las 2 quintos, 2 quintos de n, ¿sí? Y ustedes me van a decir, este 2 quintos de n, ¿a quién se les asemeja? A ver, más o menos, ¿se acuerdan de algo? Este 2 quintos de n, ¿a quién se parecía? A la serie geométrica, ¿se acuerdan? Bueno, dejemos ahí, a la serie geométrica, ¿qué pasaba? Si este valor de r, esto nomás se asemeja a la serie geométrica, ¿sí? Donde r sería 2 quintos. Y ese 2 quintos, ¿sí? 2 quintos, yo lo tengo que, si es menor que 1, converge. Si es mayor que 1, diverge. Entonces ya por ese lado yo puedo intuir que esta serie converge, podría decir, pero vamos a aplicar el criterio del cociente, ¿sí? Para estar seguros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el criterio del cociente? Vamos a sacar el límite, ¿sí? A ver, vamos a anotar acá al costadito. Esta es la serie que nosotros tenemos, la A sub n. Esta es nuestra serie A sub n. Por otro lado, yo tengo que tener la A serie A sub la serie A sub n más 1, ¿sí? A sub n más 1. ¿Y esta serie cómo va a ser? Voy a tener mi n más 1, ¿sí? Mi n más 1 por 2 quintos de n más 1, ¿sí? Esa es mi serie A sub n más 1. Entonces yo voy a tener que calcular el límite de n tendiendo a infinito, del límite tendiendo al infinito, ¿qué creo que sale ese infinito? ¿De quién? De a sub n más 1 sobre a sub n, este, ¿sí? Yo aplico, fíjense, a sub n más 1, ¿quién sería? Voy a aplicar este bolígrafo, porque a veces no me pesado. A sub n más 1 por 2 quintos de n más 1, ¿sí? Sobre n por 2 quintos de n, ¿sí? ¿Qué hago ahora? ¿Qué es lo que hago? Ya tengo esto. ¿Qué me conviene entonces? Descomponer este a esa su vez, ¿sí? Vamos a descomponer n más 1 por 2
quintos. 2 quintos de n por 2 quintos. Todo esto sobre n sobre 2 quintos a la n. ¿Sí? ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Voy a simplificar acá. Acuérdense siempre de ir colocando el límite. Si bien yo dejé de ponerlo, acuérdense de seguir poniéndolo. Ahora, les queda n más 1 por 2 quintos sobre n. ¿Sí? Ahora, el límite de n tendiendo a infinito, ¿sí? Si yo distribuyo el 2 quintos, les queda 2n, 2 quintos de n, más 2 quintos sobre n. ¿Y qué podía tener cuando yo el n lo tenía al infinito? Podía aplicar la división de qué. Vamos a ir a poner esto acá. A dividir todo por n. Dividimos todo por n. Acá, 2 quintos sobre n. ¿Sí? ¿Y esto cómo les quedaba? Vamos otra vez. Esto se iba a las n. Acá se va a las n. ¿Y acá qué me está quedando? 2 quintos más 2 sobre 5 n. Ahora, ¿me pueden decir un número sobre infinito cuánto da? ¿Cuánto le da un número sobre infinito? A ver si se acuerdan de eso. Esto les da, esto era 0. Y esto les da, entonces, esto les da como resultado 2 quintos. ¿Está ahí? ¿También? ¿Entendieron? Sí, Branco, excelente. ¿Ven? Da 0. Bien, es como vamos aplicando lo que aprendimos en el segundo parcial con este. Lo que aprendimos es lo de dividir por el mínimo exponente, por el mayor exponente del denominador. Y separamos todo y vemos que se anula, y en el momento que tenemos un número sobre infinito, siempre esto es 0. Entonces, ¿cuánto nos da? Nos da 2 quintos. Por lo tanto, hasta ahí no termina el ejercicio. Nos da 2 quintos. O sea que tenemos que nuestro C, nuestra constante C, esa que sale acá, el valor C, es 2 quintos. Ahora, 2 quintos es menor que 1, mayor que 1, igual a 1 no es. Entonces, tenemos mayor que 1, tampoco es menor que 1. Entonces, esta serie, por lo tanto, C es menor que 1, por lo tanto, debe decir que converge. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Buenísimo. Si se entendió, podemos pasar, creo que este es el último que logré. A ver, esto. La aceleración de un cuerpo en un determinado instante, dice, es directamente proporcional al cuadrado del tiempo. ¿Sí? A los 3 segundos
En 3 segundos la aceleración de la velocidad es de 18 y 30. Me dice que yo determine la velocidad a los 9 segundos. ¿Sí? Hay que determinar la velocidad a los 9 segundos. ¿Qué hacemos? ¿Qué dice? ¿Te parece el del parcial, no? Me piden que determine velocidad, ¿sí? Tú tienes que recordar que la integral, así como teníamos la derivada del espacio es de la velocidad, la derivada de la velocidad es la aceleración. Cuando yo integro la aceleración, yo obtengo velocidad, ¿sí? Y cuando yo integro velocidad, ¿quién obtengo? Obtengo al espacio, que en análisis se escribe con S, ¿sí? ¿Se entendió? Entonces, me dice, la aceleración de un cuerpo determinado en un determinado instante es directamente proporcional al cuadrado del tiempo. Entonces, la aceleración me dice que es proporcional al cuadrado, ¿sí? ¿Al cuadrado de quién? X cuadrado no, en este caso, ¿qué vamos a poner? Al cuadrado del tiempo, ¿sí? Me está diciendo tiempo, entonces, igual al tiempo al cuadrado. Hasta ahí hice un planteo de la aceleración. Ahora, le dice que a los 3 segundos, o sea, cuando mi t es igual a los 3 segundos, ¿sí? A los 3 segundos, yo tengo la aceleración, la aceleración es igual a ¿qué? A 18 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Y la velocidad es 30 metros sobre segundo. Ahora me pide, con esto, que me pide cuál es la velocidad para los 9 segundos, ¿sí? La velocidad a los 9 segundos. Esa es mi incógnita, ¿sí? A ver, ¿alguna idea? Fíjense, si yo integro esto, si yo integro la aceleración, o sea que si yo integro t cuadrado, ¿sí? Le dice, es directamente proporcional al cuerpo. Proporcional no quiere decir que es igual al cuadrado del tiempo, es proporcional. Así que yo no puedo estar diciendo esto es igual al cuadrado del tiempo, es proporcional. Quiere decir que acá hay un valorcito, hay un valor de una constante que me está faltando, ¿sí? Para decir que es exactamente igual. Les dice que es proporcional. Cuando ustedes le dicen que las cosas son proporcionales, les está diciendo que hay una constante, que difieren en algún valor constante. ¿Sí? Entonces, por esa razón yo no puedo integrar al toque. ¿Sí? No debería integrar al toque. ¿Qué me está faltando? Ahora, ¿yo qué tengo? Para que esta aceleración sea igual al cuadrado del tiempo, deben estar variando por una constante c que le estaría faltando sacar. ¿Sí? Por una constante c. ¿Y yo cómo hago para encontrar esa constante c?
Y bueno, uso los datos. Bueno, para los tres, fíjense, ¿cuánto vale la aceleración? 18. La constante es la que necesito averiguar. El tiempo al cuadrado, ¿en qué? A los 3 segundos. Uso los datos. 3 al cuadrado. Bien. ¿Esto qué les da? Porque 3 le dan 9. Entonces, tengo 18. ¿Cuánto vale mi constante? ¿Cuánto vale mi constante? ¿Mm? La constante vale 2. Entonces ya sé, ¿sí? ¿Cuál es mi constante? Es proporcional, eso quiero decirles. Es proporcional porque hay algo que me está faltando para que sea igual. Entonces, ahora sí, ya conozco la constante. Esto va a ser 2. Esa es la aceleración. Ahora, a esto yo sí lo puedo integrar. ¿Sí? Y cuando integre esto, yo voy a obtener ¿qué cosa? La velocidad. ¿Sí? Integremos la integral de 2 t cuadrado. ¿Cuál será la integral? 2 tercios. ¿Sí? Acá aumenta un valor. T al cubo sobre 3 más ¿qué? Más c. ¿Y esto qué es? Esto es la velocidad. ¿En qué momento? En los 3 segundos. Eso vale aclarar, ¿no? Para la expresión de los 3 segundos, vamos a calcular esta velocidad. Fíjense que acá, ¿ves? Usábamos estos datos. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago yo? ¿Yo tengo la expresión de la velocidad para sacar los 9? No. ¿Qué nos falta contra esta otra constante c? ¿Sí? Este más c. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Vamos a hacer la b es igual a 2 tercios de cubo más c. Esto se cumplía para dónde? Para los 3 t, para t igual a 3 segundos, debemos recordar, para los 3 segundos tenemos que la velocidad son 30, ¿sí? 30 metros sobre segundo. Entonces, lo que voy a poner 30 igual a 2 tercios por t al cubo, sería 3 al cubo más c. ¿Sí? ¿Cuánto es 3 al cubo? A ver, espérenme 2 minutos. Ahí estamos. ¿Cuánto es 3 al cubo? 27. ¿Sí? 2 por 27 sobre 3 más c 30. Tenemos que encontrar el valor de c. ¿Sí? 27 por 2, 54, dividido 3, le da 18. Así. Ahora, 30 menos 18 igual a c. Entonces, me da 12. ¿Sí? Ahora, este 12 es donde yo voy a reemplazarlo acá, en la ecuación original, para poder recién sacar, la velocidad de los 9 segundos. ¿Se entendió? Vamos a terminar de hacerlo, aquí les queda.
Entonces, la expresión de velocidad, ¿cómo les quedaba? 2/3 t al cubo más c. 2/3 t al cubo más 12 en este caso. Ahora, para ahora la velocidad para los 9 segundos, ¿cómo la saco? 2/3 por 9 ¿a qué? 9 al cubo. Esto no es aquí, es al cubo más 2. La velocidad a los 9 segundos es, ahí les digo, 9/3, a ver, 9 al cubo, por 2, y 3, más 2. O sea, les da 498. ¿Sabes que lo hablamos cometido un error por un lado? Pero le da 498. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, la, Buenísimo, si se entendió, estamos bien. me parece que sí. Bueno, ya entonces con eso Ahora la grabación. estaríamos en momentos